Estamos comenzando capítulo 11 de nuestro precioso libro del conocimiento de Dios Santo. Y el título es Tu palabra es verdad. Y el propósito de este capítulo dice en la página 383, donde están las preguntas, entender la naturaleza de la palabra de Dios y considerar una respuesta apropiada a la misma. Cuando tú conoces la palabra de Dios, te libera. ¿Recuerdan un versículo en la Biblia que habla de eso? Busquen en Juan 8, ahorita conmigo, antes de empezar. Juan 8:32, Elenita, ¿verdad? Juan 8, 32 y 36. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ajá. ¿Y 36 qué dice? Ay, es que como ese me lo sé de memoria. No Así sé, que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. libres. Ajá. ¿Cuánta gente, y quizá nosotros inclusive, hemos vivido angustias por no conocer la verdad? La persona que piensa, ay, no le dieron la última bendición antes de morir y por eso se fue al infierno. O que alguien piensa, ay, tengo cáncer, ya me voy a morir. ¿No? Vivimos con angustias por no conocer la verdad. Y la verdad viene de la palabra de Dios. Así es que es muy importante ese capítulo. Y vamos a empezar a leerlo con Tere. Capítulo 11, en la página 141. Y vamos a estar contestando las preguntas que vienen atrás en la página, aquí lo tengo, 383. La primera pregunta es, ¿cuáles dos hechos se presuponen en todos los pasajes bíblicos? Eso es lo que vamos a buscar ahorita. En todo pasaje bíblico se dan por supuestos, cuando no se expresan dos hechos en relación con el Jehová Trino. El primero es el que Él es Rey, monarca absoluto del universo, que dirige todos sus asuntos, que obra su propia voluntad en todo lo que en Él ocurre. Y el segundo hecho es el que Él habla pronunciando palabras que expresan su voluntad a fin de que ella se cumpla. ¿Vieron la respuesta a esa pregunta? ¿Cuáles son los dos hechos? ¿Cuáles son? Que Él es rey y que Él habla. Ajá. Entonces pongan un número 1 ahí y en la página 383, en la 1, pongan la página 141 para que encuentren la respuesta. Él es rey y Él habla para que podamos realmente conocerlo y conocer su voluntad para poder obedecer. De nada sirve saber su voluntad si no obedezco. Eso es hipocresía. Y lo amo, pero no le obedezco, va en contra de lo que la Biblia dice en Juan 14:15. ¿Alguien lo sabe de memoria? Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Mis mandamientos. Ajá. Es que no puedes decir te amo y luego te robo. No puedo decir te amo y mato a tu perro. No, no puedo decir te amo y te engaño o te miento. ¿No? Si amas a la persona, quieres bendición para la persona. No puedes decir te amo y no compartir el evangelio con quien se va a ir al infierno. Eso no es amor. Así es que muy importante esos dos hechos. Subrayen ahí dos hechos. Subrayen, Él es rey, y subrayen, el segundo es que Él habla, ¿no? Expresando su voluntad a fin de que se cumpla. La segunda pregunta es que yo leo las preguntas porque veo que es más fácil que no vayan atrás y así, para que no pierdan el lugar. Reconozco mi grupo. Así es que yo soy la de las preguntas. Dice en la página 383, número 2, ¿cuáles son las dos razones por las que habla Dios? Y vamos a seguir leyendo con Gloria.
Tienes que quitar el micrófono. Gloria. ¿Conmigo? No, Gloria. Gloria, no Gloria Elena, Gloria Santoya. ¿Puedes quitar tu micrófono? Sí, es que me había salido, gracias. Sí, a ti gracias. El primer tema, el del gobierno de Dios, ya ha sido tocado en capítulos anteriores. Es el segundo tema, el de la palabra de Dios, el que ahora nos concierne. El estudio del segundo tema aumentará de hechos nuestro entendimiento del primero, porque así como las relaciones de Dios con su mundo tienen que entenderse en términos de su soberanía, esta ha de entenderse en términos de lo que nos dice la Biblia acerca de su palabra. Entonces, subrayé el primer tema, el gobierno de Dios, ¿no? Eso fue el primer tema, pero ahora el segundo, la palabra de Dios, es lo que vamos a estar estudiando, ¿no? Y subrayé lo último, nos dice la Biblia acerca de su palabra. Tenemos que entender lo que la Biblia dice acerca de su palabra. Vamos a seguir leyendo para encontrar la respuesta a la segunda con Leo. El gobernante absoluto, como lo eran los reyes en el mundo antiguo, habla en el curso ordinario de los acontecimientos, en dos niveles generalmente y con dos fines. Por un lado, ha de promulgar decretos y leyes que directamente determinan el ambiente judicial, fiscal, cultural, en el cual han de vivir en adelante sus súbditos. Por otro lado, hará discursos públicos con el fin de establecer, en lo posible, un lazo personal entre él y sus súbditos, y de despertar de ellos el máximo apoyo y cooperación para lo que hace. Para la Biblia, la palabra de Dios tiene también este doble carácter. Su palabra se refiere tanto a lo que nos rodea como a nosotros mismos. Habla tanto para establecer el ámbito de nuestro vivir como para captar nuestra mente y nuestro corazón. Y para contestar, Leo, esta pregunta, ¿cuáles son las dos razones por las que habla Dios? ¿Encuentres una respuesta ahí? Sí, ¿Cuál dirías? habla para establecer el cómo debemos vivir y habla para establecer una relación padre-hijo. Ah, muy bien, muy bien. Entonces, ahí vamos a subrayar los dos fines son decretos y leyes. Y segundo es un lazo personal entre él y sus súbditos. Así lo compara con un rey o un gobierno del mundo, pero después lo compara con Dios. Y entonces eso habla tanto para establecer el ámbito de nuestro vivir, esos son los decretos y leyes, como para captar nuestra mente y nuestro corazón. Esa es la relación personal. Entonces pongo en un 2 al lado de ese párrafo y en la página 383, en la 2, pongo en la página 141 para encontrar la respuesta. Dios no estableció leyes nada más para obedecer sin tener una relación con Él. Él quiere que lo amemos y solo por eso vamos a poder obedecer y cumplir lo que Él nos manda. ¿Y qué haces cuando no tienes ganas de obedecer? ¿Te ha pasado? ¿Sabes que Dios quiere que obedezcas, pero no quieres? Sí. ¿Alguien puede dar un ejemplo? Yo pienso en varias cosas, pero quiero que ustedes comparten. ¿Sí, Ale? Pues sí, cuando Dios a lo mejor me pone con alguna persona que quiere que la comparta y a veces me quedo callada. Entonces eso es
lo estoy Ujú. desobedeciendo. Ajá. ¿Y estás mostrando tu amor por Dios? Pues no. No. ¿Alguien tiene otro ejemplo? Bueno, Maggie, Ajá, Maggie. también la situación difícil que he vivido con mis hermanos, luego me piden cosas o hay que servirles y ay, se me hace difícil, Ajá. pero pienso en Dios y le digo que me ayude a obedecerle, a amar a mi prójimo, ¿no? Estaba pensando exactamente en ese ejemplo. Qué bueno que tú lo dijiste y yo no. Leo. Cuando no nos sujetamos a nuestros maridos. No quieres, porque él no lo merece. Él no me está amando, así es que ¿para qué me voy a someter? Y hago excusas. Ujú. Y no quieres mostrar amor. Y realmente estás diciendo, Dios, no te estoy amando a ti, porque todo lo que hacemos tenemos que hacerlo para Él. Vayan en Colosenses. Y Gris, ¿tú querías decir algo? Vayan Sí. a Colosenses 3. En una ocasión, por una situación, yo fui con un pastor y pedí consejería. Entonces, el consejo que me dio era exactamente lo que no quería oír. Entonces, pues, me volvió a confirmar el pastor lo que decía en la Biblia, de acuerdo a mi situación. Entonces, yo lo que hice fue hablar con Dios y le dije, Señor, tú sabes que no lo quiero hacer. No quiero, yo no quiero, pero sabes que te voy a obedecer. Pero no puedo. Entonces, por favor, dame fuerzas para hacer lo que tú me estás pidiendo, porque yo, sinceramente, no puedo. Pues pasaron unos días y así empecé a sentir, bueno, ¿y por qué no? Entonces obedecí lo que el pastor me había dicho y bueno, yo creo que hasta la fecha estoy recogiendo las bendiciones por haber seguido lo que el Señor me dijo, ¿no? Pero sí, Gracias. absolutamente yo no lo quería hacer, pero Él me ayudó a obedecer. Entonces también contamos con su ayuda. Gracias por ese gran ejemplo. Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y si no entendimos bien, Dios en versículo 23 vuelve a enfatizar eso y dice por segunda vez, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Entonces, en Mateo 5 dice, si has oído que hay que amar al prójimo, pero si no lo puedes amar como tu prójimo, ámalo como tu enemigo. Pero lo que sea, hay que amarlo y amarlo para Dios. Todo lo que hagamos. Y si falta el poder de hacerlo, en Filipenses, del ejemplo que dio ahorita Gris, en Filipenses 2, versículo 13, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ese ejemplo que dio Griselda, tenemos que copiarla, ¿no? Copiarlo. ¿No quieres hacer algo que sabes que Dios quiere que hagas? Ora a Él y dile con todo tu corazón, tú sabes que no quiero obedecer. Ayúdame a querer agradarte con mi vida, porque sé, esto no quiero hacer, pero quiero agradarte a ti. Dame el querer como el hacer por tu buena voluntad. Yo sé, todos luchamos con cosas. A veces no queremos ser amable con alguien, ¿no? Pero Dios dice que tenemos que mostrar amor. Y a veces es la gente más llegada a uno, que nos saca de nuestros quicios. Pero ese es un dicho mexicano de que me saca de mis quicios, ¿no? Yo me enojo porque yo soy enojona. Tengo que ser responsable por mi enojo, no echar la culpa a otra persona. Claro. Ok, entonces ahí tenemos esto mucho para pensar y estamos nada más en la primera página. Vamos a la segunda, página 142.
Es que es tan enriquecedor todo este libro. Cada capítulo trae cosas tan profundas. Marisa, ¿quieres leer? Página 142. Ya. Ya. En relación con lo primero, vale decir, la esfera de la creación y la providencia. La palabra de Dios consiste en un mandato soberano, o sea, en el segundo aspecto, la esfera en la cual la palabra de Dios se dirige a nosotros personalmente. Ella toma la forma de la Torá real. Torá es la palabra hebrea que se traduce ley en el Antiguo Testamento, que en realidad denota instrucción en sus variadas formas. La Torá de Dios, el Rey, tiene un triple carácter. Parte de ella es ley, el sentido estrecho de mandamiento o prohibiciones con las correspondientes sanciones. Parte es promesa, valorable o desfavorable, condicionada o incondicional. Parte es testimonio, información suministrada por Dios mismo a los hombres, en su respectivo acto, propósito, naturaleza, expectativas. Este pequeño párrafo. Y la pregunta número 3 nos dice, ¿cuáles son los términos que definen el carácter triple de la Torá de Dios? ¿No? Y eso es lo que vemos aquí en la página 142 a 143. ¿Cuáles son esos 3 términos? Pues aquí vemos. ¿Alguien ve alguno de los términos? Uno es ley, Ley. otro es promesa y el otro es testimonio. Testimonio. Brian, esos 3 términos. El triple carácter. Ley, cuando da sus mandamientos, ¿no? Promesa. Y hay, en el Nuevo Testamento alguien contó una vez 7,000, no sé cuántos hay en el Antiguo Testamento. Y parte es testimonio, ¿no? De lo que Él hace. Entonces, al lado de este párrafo, pongan el número 3 y en la página 383, en la 3, pongan 142 para que lo encuentren. ¿Okay? Elenita, ahí habría que corregir, ¿no? Sí. En la última parte porque dice información suministrada por Dios Sí, mismo. por eso mencioné que en la página 383 las páginas son 142 a 143. No, pero digo otra cosa. Oh. Lo que digo es, en la página 142, en la última parte que leyó Marisa, porque dice, y parte, al final dice, y parte es testimonio, y entre paréntesis dice, información suministrada por Dios mismo o los hombres, y debe ser a los hombres. A, es A. En vez de O, pon A. Perdón, era un detalle. ¿No? Sí, yo lo entendí. Y en la página 383 dice otras páginas porque son para el libro en inglés. Y deben de ser la página 142 a 143. Por eso lo dije. Leo, ¿qué querías decir? No, Esa fue la respuesta. ¿Qué? ¿4? Entiendo que, buenos días, yo entiendo que está diciendo que es un testimonio que está dando Dios, pero que también los hombres pueden dar testimonio de la obra de Dios. Por eso yo creo que el O podría ser correcto. Bueno, es lo que yo entiendo. Sí, no, yo creo que era, porque ni se lee bien, información suministrada por Dios mismo o los hombres. Bueno, vamos a seguir leyendo, ¿ok? Creo que Lupita está en lo correcto, Benita, perdón. ¿Qué crees? Ajá. ¿Qué piensas, Betty? No tengo el libro en inglés. Eso sería bueno leerlo, tenerlo en inglés. Sí, lo que pasa es que está hablando de lo que Dios nos habla, ¿no? Está hablando de lo que Dios nos habla a nosotros. Por eso está hablando que Dios nos habla de 3 maneras. Dándonos leyes, dándonos promesas
y dándonos testimonio de lo que, de sus actos, propósitos, naturalezas y expectativas de Ujú. Dios Sí, hacia además los tiene una hombres. coma. Tiene Ajá. una coma después de Creo que hombres. también, Entonces sí está Exactamente. para Creo que, mí. a ver, escuchen, creo que también Lupita está bien porque, y perdón, Betty, sí, Ajá. es un poco confuso. A veces la traducción no es la mejor manera, ¿no? Pero como dice ahí, y sus respectivos actos. Está hablando tanto de Dios o los hombres, ¿no? De los testimonios que damos, como estamos haciendo en la clase. Eso entre todas entendemos. Ok, vamos a continuar leyendo ahora. Doña Tita, ¿quieres leer? No. Ok, Betty, te toca la palabra. Y voy a leer la pregunta 4 para que estemos buscando la respuesta. ¿Qué implica Packer al decir, Dios nos envía su palabra en carácter tanto de información como de invitación? ¿Por qué hace esto Dios? Ok, entonces sigo leyendo. Ya lo descorregí, perdón, Lupita. Yo también. No lo había comprendido, pero ya lo entendí. Sí, Bien, por eso seguimos. lo leemos juntas. Ajá. Todos Dice, aprendemos. ajá. No lo La había pal- contado tampoco. Sí. Bien, la palabra que Dios nos dirige directamente a nosotros es como lo es un discurso real, solo que en mayor medida aún un instrumento, no solo de gobierno, sino también de comunión. Porque por más que Dios sea un gran rey, no es su deseo vivir distanciado de sus súbditos, más bien todo lo contrario. Nos hizo con la intención de que Él y nosotros pudiésemos andar juntos por siempre en una relación de amor. Pero una relación de este tipo solo puede existir cuando las partes se conocen mutuamente. Dios, nuestro Hacedor, nos conoce antes que digamos nada. Salmo 139, 1 al 4. Pero nosotros no podemos conocerlo a Él, a menos que Él se nos dé a conocer. Aquí, por lo tanto, tenemos una nueva razón de por qué Dios nos habla. No solo para movernos a hacer lo que Él quiere, sino para hacer posible que lo conozcamos a fin de que podamos amarlo. Por ello, Dios nos envía su palabra en carácter tanto de información como de invitación. Nos llega con el doble fin de atraernos a instruirnos, con el fin de atraernos e instruirnos. No solamente nos pone en antecedentes de lo que Dios ha hecho y está haciendo, sino que nos llama a una comunión personal con nuestro amante Señor. Qué lindo, ¿no? Hermoso. Entonces, Dios nos envía su palabra en carácter tanto información como invitación. ¿Qué implica? ¿Por qué dice eso? Porque Él quiere que lo conozcamos a Él a fin de amarlo, ¿no? No es nada más un libro que lees y que no haya un cambio en nuestras vidas. Ajá. Por eso es tanto información, tanto como invitación. Él nos invita a conocerlo, a ser sus hijos. No es de que, yo nací en cuna evangélico, ¿no? O yo desde siempre me bautizaron de niño, ¿no? De bebé, ¿no? Pues no tenías ni voz ni voto en esa edad. Tienes que tener voz y voto para que sea cierto. Entonces, en este párrafo, vamos a subrayar en el cuarto renglón, no es su deseo vivir distanciado de sus súbditos. Su intención de que él y nosotros pudiésemos andar juntos por siempre en una relación de amor. Eso es lo que Dios desea. Y Dios, nuestro Hacedor, nos conoce antes que digamos nada, pero nosotros no podemos conocerlo a Él a menos de que se nos dé a conocer. Por eso oramos, Dios, ayúdalos a conocerte como nos ayudaste a nosotros. Eso fue la oración de alguien esta mañana. Y lo último, Dios nos envía su palabra en carácter tanto de información como de invitación, a fin de atraernos e instruirnos, a tener una comunión personal con nuestro amante Señor. Entonces, al lado de ese párrafo vamos a poner un 4
Y en la página 383 vamos a poner el 142 al lado de la pregunta 4. ¿Algún comentario? Qué precioso, ¿no? Qué bueno que no es así nada más una relación de trabajo. Checo tarjeta, cumplo. No, Él quiere estar cerca de nosotros siempre. Él no quiere que yo lo tenga lejos. Y cuando siento que Él está lejos, adivina quién se mudó. Yo. Porque Él está tan cerca buscándome. Sí, Lupita. Pues, ¿quién como Él que a pesar de nuestra maldad quiere estar cerca de nosotros? Porque a veces hay muchas personas que tal vez conocen nuestros peores defectos y no quieren estar cerca de nosotros. Y Él que nos conoce de toda la vida, aún así quiere estar cerca de nosotros. ¿Quién como Él? Increíble. ¿Has vivido esa experiencia en tu vida? ¿Sabes que Dios añora estar cerca de ti? Andar contigo cuando te levantas, cuando caminas, cuando trabajas, cuando estás alegre, cuando estás triste. Él siempre quiere estar con nosotros. Él nunca tira la toalla. Quiere oírnos cuando nos duele el cuerpo. Quiere oírnos cuando nos duele el alma. Y quiere también regocijarse con nosotros en nuestras alegrías. ¿Ese es el que tú conoces? ¿Así es tu experiencia con Él? Si no, platica conmigo después. Hay que ser sinceras. ¿Cómo es nuestro andar con Él? Yo me sentiría tan horrible, tanto tiempo juntas en nuestra clase y que alguien se escapara sin tener ese andar con Cristo. Porque no es nada más oír y que salga. Nuestra vida tiene que ser diferente. Me encantó ese ejemplo gris que compartiste, sin detalles para no implicar a nadie. Sí. Vamos a leer la pregunta número 5 ahora. Dice en la página 383, ¿cómo se describe la palabra creativa de Dios en Génesis 1 a 3? Su palabra de instrucción, su palabra de mando, su palabra de prohibición, su palabra de promesa. Así que vamos a entrar más en eso, en la página 143, y creo que ahora le toca a Eloísa. ¿Puedes leer, Elo? Hay que quitar el micrófono. Sí, Elenita, el Dios que habla. La palabra de Dios nos sale al encuentro en sus diversas manifestaciones en los 3 primeros capítulos de la Biblia. Miremos primeramente el relato de la creación en Génesis 1. ¿Hasta Otro, ahí? no, otro, porque era chiquito. Parte del propósito de dicho capítulo es el de asegurarnos que cada uno de los elementos que constituyen el ambiente natural en el que nos movemos ha sido colocado allí por Dios. Y subrayan ahí, ha sido colocado ahí por Dios. No puedo tomarla con las dos manos. Ok. No, pero digo. Vamos a continuar ahora con Lupita, Lupita Sánchez. Sí. El primer versículo declara el tema que ha de ser desarrollado en el resto del capítulo. En el principio crió Dios los cielos y la tierra. El segundo versículo se refiere al estado de cosas en el que se desarrollará la obra de Dios en la tierra. Es un estado en el que la tierra estaba vacía y desolada, sin vida, oscura y completamente anegada en agua. Luego el versículo 3 nos informa de cómo en medio del caos y la esterilidad Dios habló y Dios dijo, sea la luz, que ocurrió inmediatamente. Fue la luz. 7 veces más. Se escuchó la palabra creadora de Dios sea y paso a paso las cosas comenzaron a existir y organizarse. El día y la noche, el cielo y el mar y la tierra seca fueron separados, la vegetación verde
los cuerpos celestiales, los peces, las aves, los insectos, los animales y finalmente el hombre mismo. Hicieron su aparición. Todo fue creado por la palabra de Dios. Es un repaso de la creación, pero el énfasis ahí es que todo fue creado por la palabra de Dios, cuando Él dijo que sea la luz. Y siempre a mí me llama la atención en la creación, Dios dijo que sea la luz, pero hasta el cuarto día hizo el sol. Entonces, ¿qué fue esa luz? Quizá Él abrió nuestros ojos para ver esa luz. ¿No sería su gloria? Ajá, su gloria, pero pues ya existía, no tenía que crearlo, ya existía su gloria, pero de alguna manera que en la gloria voy a entender qué era todo eso, pero a mí me llama la atención, hasta el cuarto día hizo el sol, pero en la primera cosa que dijo fue, sea la luz. La luz, sí. ¿Tú lo entiendes? Yo no lo entiendo, pero No. sé que así dice. Y aquí vemos todo el repaso, ¿no? El primer versículo, ¿no? Ahí va diciendo, en el principio creó Dios, ¿no? Segundo versículo, el estado de las cosas, ¿no? Que todo estaba vacío y desolado. Eso es lo que yo fui subrayando, ¿no? Para llamarme la atención, ¿no? En medio del caos, ¿no? Versículo 3. Y Dios habla en medio del caos cuando dice sea la luz, sea, eso subrayé. Paso a paso las cosas comenzaron a existir y organizarse, ¿no? Como Él tenía orden para todas esas cosas. Y todo fue creado por la palabra de Dios. No fue al azar, no fue una explosión que puso todo en su orden, el Big Bang. No. Dios tenía un plan y puso todo en orden. Y ahora vamos leyendo en la siguiente párrafo con Male. Gracias, Helen. Dice, pero luego la historia nos traslada a una etapa posterior. Dios habla al hombre y a la mujer que había creado. Dios les dijo, aquí el Señor se dirige al hombre directamente. Así se inaugura la comunión entre Dios y los seres humanos. Nótese las categorías a las que corresponden las palabras dirigidas por Dios al hombre en el resto del relato. La primera palabra de Dios a Adán y Eva consiste en un mandato, llamándolos a cumplir la vocación del hombre de dominar el orden creado. Fructificad, sojuzgad la tierra y señoread. Y ahí en la pregunta número 5, hasta ahí dice, ¿cómo se describe la palabra creativa de Dios en Génesis 1:3? Pues ya en el otro párrafo fuimos viendo paso por paso su palabra de instrucción, ¿no? Su palabra de mando. Y aquí, entonces, tenemos que poner un 5 a esos dos párrafos, pero también en la siguiente página seguimos viendo, ahorita vamos a leerlo con Male también, es el mismo párrafo. Pero aquí vemos que da un mandato. ¿Y cuál fue ese mandato, Male? Pues fue cumplir la vocación del hombre y dominar el orden creado. Dios puso al hombre como el líder. Y la comunión entre Dios y los hombres, el ser humano, es esa, ¿no? Cumplir, consiste en ese mandato cumplido, pues cumplir la vocación del hombre es dominar el orden creado. Qué buen trabajo hemos hecho, ¿verdad? Por eso hay tanto miseria. Que no lo hemos cuidado. Pero cada uno podemos poner nuestro granito. Eso es lo que Dios nos pide. Entonces, vamos a subrayar ahí. Aquí el Señor se dirige al hombre directamente y le da un mandato a cumplir la vocación del hombre de dominar el orden creado, fructificad, sojuzgad y señoread. Y hay un número 5 en estos dos párrafos y al final en la página 383 en la 5 vemos páginas 143 y 144. ¿Quieres continuar leyendo ahí, Male? Porque sigue el mismo párrafo. Luego viene la palabra de testimonio.
he aquí, en la que Dios explica que las legumbres, los cultivos y las frutas fueron hechas para que hombres y animales los comiesen. Enseguida viene una prohibición con la sanción correspondiente. Del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Finalmente, después de la caída, Dios se arrima a Adán y Eva y les habla de nuevo, y esta vez sus palabras son palabras de promesa, tanto favorable como desfavorable, por cuanto si bien por una parte afirma que la simiente de la mujer ha de herir a la serpiente en la cabeza, por otra parte establece para Eva el dolor en el parto, para Adán el trabajo fatigoso y para ambos la muerte segura. Y ahí vemos el resto de la respuesta a la pregunta 5, ¿no? El testimonio y platique de cómo van a vivir, la prohibición de lo que no podían comer en esa vivienda y la promesa. Satanás va a ser derrotado. En Génesis 3:15, la simiente de la mujer ha de herir a la serpiente en la cabeza, una herida fatal. Él iba a herir al hombre en su simiente en el calcañar, ¿no? Que es algo que es temporal. Pero también con esa promesa venía dolor. Dolor tanto para Eva como para el hombre en su trabajo. Y así contestamos la pregunta 5. Vamos a leer el siguiente párrafo con Maggie. Gracias, Male. Sí. Gracias, Adi. Gracias, Adi. Ok, otra vez hay que quitar el micrófono, Maggie. Sí, gracias. Aquí en el marco de estos breves capítulos vemos la palabra de Dios en todas las relaciones en que aparece hacia el mundo y hacia el hombre dentro de él. Por un lado, fijando las circunstancias y el ambiente. Por el otro, ordenando la obediencia del hombre, invitándolo a confiar y dándole a conocer la mente de su hacedor. El resto de la Biblia nos ofrece muchos pronunciamientos posteriores de Dios, pero no aparecen otras categorías de relación entre la palabra de Dios y sus criaturas. En cambio, la presentación de la palabra de Dios en Génesis 1 al 3 se reitera y se confirma. Y ahí, como un repaso de lo que leímos, vamos a subrayar, vemos en la primera estrofa, vemos la palabra de Dios en todas las relaciones en que aparecen hacia el mundo y hacia el hombre dentro de él, ordenando la obediencia del hombre, pero también invitándolo a confiar y dándole a conocer la mente de su hacedor. Él habla de la invitación, no nada más el mandato. Ahora, la pregunta número 6 dice, ¿por qué Dios podía decirle a Jeremías que el profeta establecería y destruiría reinos? Vamos a seguir leyendo con Mica. A ver, gracias. ¿Cómo podía, vea? Vamos a leer el siguiente párrafo para encontrar la respuesta. ¿En cómo podía, vea? Ah, no. Así de principio. Así de principio a fin. Ajá, sí, gracias. Dice, así de principio a fin, la Biblia insiste por una parte en que todas las circunstancias y acontecimientos en el mundo están determinados por la palabra de Dios, el omnipotente, sea del Creador. Las Escrituras describen todo lo que ocurre como cumplimiento de la palabra de Dios, desde los cambios en el tiempo hasta el surgimiento y la caída de las naciones. El hecho de que la palabra de Dios realmente determine los acontecimientos del mundo es la primera lección que Dios le enseñó a Jeremías cuando lo llamó a la función profética. Mira, le dijo Dios,
que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Ajá. Ahí vemos, está resumiendo ahí que todas las circunstancias y acontecimientos en el mundo están determinados por la palabra de Dios. Ese virus es por la palabra de Dios. A lo mejor no entiendo cómo encaja en la palabra de Dios, pero Él está en control de que si van a invadir a Ucrania y si Rusia va a levantar sus tropas y si el virus me va a agarrar a mí, Él está en control de todo, ¿no? Es la palabra de Dios. El hecho de que la palabra de Dios realmente determine los acontecimientos del mundo es la primera lección que Dios le enseñó a Jeremías. Eso subrayé, ¿no? Él lo levantó para arrancar y para destruir, para hacer en el mundo lo que él quería y usó el profeta Jeremías. Así es que aquí, ¿por qué Dios podía decirle a Jeremías, el profeta, que establecería y destruiría reinos? Ahí lo dice, porque él está en control de todas las circunstancias. Y entonces vamos a poner un 6 ahí. Y vamos a, en la página 383, en la 6, poner página 144. Y seguir leyendo con Rocío y Yolanda. ¿Quién quiere leer primero? Gracias, Mica. Sí, por nada, Lenita, gracias. Sigue, ¿cómo podía hacer esto? Sin embargo, el llamado de Jeremías no era a ser un estadista o un potentado mundial, sino a ser profeta, el portador de los recados de Dios. ¿Cómo podía un hombre sin cargo oficial alguno, cuya única función era hablar de seres descrito como gobernador de las naciones designado por Dios? Pues simplemente porque él tenía en su boca las palabras de Jehová, y toda palabra que Dios le diera para que hablase en relación con el destino de las naciones se habría de cumplir inevitablemente, a fin de grabar esto en la mente de Jeremías. Dios le proporcionó su primera visión. ¿Qué ves tú de Jeremías? Una vara de almendro. Bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Y así es también parte de la respuesta 6. Subrayan ahí que el profeta iba a ser el portador de los recados de Dios. Eso es lo que hacía un profeta, ¿no? Él tenía en su boca las palabras de Jehová y se habría de cumplir inevitablemente. Por más que uno se resiste, se va a cumplir lo que Dios quiere, porque Él es el que reina. Ahora, la pregunta número 7 dice, ¿qué dijo Dios a través de Isaías sobre su palabra? Vamos a ver cómo usó otro profeta. Y como ya estamos por terminar el libro de Isaías, eso no es nada nuevo para nosotros que estamos en la gracia, ¿no? En la iglesia. Yolanda, ¿quieres leer el párrafo? Dice, por medio de Isaías, Dios proclama la misma verdad en estos términos, como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Isaías, toda la Biblia insiste invariablemente en la palabra de Dios. Okay, la palabra de Dios. En la palabra de Dios constituye un instrumento ejecutivo en todos los asuntos humanos. De él puede decirse con verdad y cómo no puede decirse de ningún otro modo. Que lo que dice tiene vigencia. Es rigurosamente cierto.
en la palabra de Dios gobierna al mundo y es la que determina nuestra fortuna. Entonces, hasta ahí vemos que vamos a subrayar Isaías, por medio de Isaías, Dios proclama la misma verdad en esos términos, ¿no? Su palabra no va a volver vacía. Por eso siempre tenemos que compartir la palabra. La gente puede rebatir mi opinión, pero difícilmente van a rebatir la palabra. Por eso tenemos que conocerla. Estaba hablando con alguien el otro día que decía que en sus sesiones de psiquiatría y todo eso, le decían, échate porras para que tú puedas seguir adelante, que tú puedes, ¿no? Y dije, ¿y no sería mejor saber lo que Dios dice y que lo memorices y lo guardes en tu corazón? Porque eso es meditar sobre una verdad que sabemos que es cierto. Echarte porras es como la gente te dice, ay, que tengas buena vibra, ¿no? Que te vaya bien así, en vez de basar todo en la palabra de Dios. Y entonces al final dice que la palabra de Dios gobierna el mundo y es la que determina nuestra fortuna. Si Dios quiere, es lo que decimos. Su palabra gobierna. Por eso, de toda la gente, en medio de todo ese caos que el mundo ha estado viviendo, somos la gente más dichosa, porque su palabra gobierna y sabemos que Él está en control de todo eso. Y Él tiene un plan con la pandemia, con el virus, con la falta de dinero, trabajos que cierran, que pierdes, ¿no? Él tiene un plan para agarrar nuestra atención, porque recuerden, su deseo más grande es que yo tenga una relación personal con Él. Y Él sabe qué necesito para que lo logre. Muy, muy importante. Entonces ahí ponemos un número 7, porque está hablando de lo que dijo Isaías, y en la 383, en la 7 vamos a poner la página 145. Vamos a leer el siguiente párrafo con Tania. Sí, Ellen, gracias. Dice, luego también la Biblia afirma de forma sistemática, por otra parte, que la palabra de Dios nos viene directamente en ese triple carácter en que fue presentada en el jardín del Edén. En algunos casos nos llega como ley, como en el caso del Sinaí y de muchos sermones de los profetas, y en buena parte de la enseñanza de Cristo, así como en la exhortación evangélica a arrepentirnos y creer en el Señor Jesucristo. Otras veces nos llega en forma de promesa, como en la promesa de prosperidad y en la promesa del pacto. ¿La promesa de Abraham. qué? ¿La promesa de qué? Perdóname, de posteridad. Yo también dije Sí, dije, de posteridad. No. Vas a cambiar la doctrina aquí, Tania, ojo. No, perdónenme. La promesa de posteridad y en la promesa del pacto dadas a Abraham, la promesa de redención de Egipto, las promesas del Mesías y del reino de Dios, y las promesas neotestamentarias de justificación, resurrección y glorificación para los creyentes. Muchas promesas. Sí, es cierto. Ahora, la pregunta número 8 dice, ¿cuál es la respuesta apropiada a la palabra de Dios? ¿Qué es lo que constituye una respuesta impía? ¿No? ¿Cómo puedo saber si mi respuesta a la Biblia es la adecuada o no es? ¿No? ¿Cómo calificaría su propia respuesta? ¿Estás teniendo una respuesta que agrada a Dios o estás teniendo una respuesta impía, pecaminosa en cuanto a la palabra de Dios? Y vamos a continuar leyendo ahora con Male. Oh, Male, ya leíste, ¿verdad? Sí, es que me cambian mis cuadros y ya me pierdo. Berenice, ¿puedes leer? Dice. Okay, hay eco. ¿Ahora se puede? Sí. Otras veces nos llega como testimonio una instrucción divina relativa a los hechos de la fe y los principios de la piedad en forma de relatos históricos.
argumentación teológica, salmodia y sabiduría. En todos los casos se deja constancia de que lo que la palabra de Dios nos exige tiene carácter absoluto. La palabra ha de ser recibida y obedecida, y en ella se ha de confiar porque se trata de la palabra de Dios Rey. La esencia de la impiedad es el orgullo y la terquedad de este pueblo malo que no quiere oír mis palabras. La marca de la verdad, de la verdadera humildad y santidad, por otra parte, está en el hombre que tiembla a mis palabras. Entonces, ¿cuál es la respuesta apropiada a la palabra de Dios, Berenice? Perdón, le bajé. Disculpa otra vez tu pregunta, Elenita. La pregunta 8, ¿cuál es la respuesta apropiada a la palabra de Dios? El testimonio. Pero ¿qué en cuanto al testimonio? Puedes tener un buen testimonio y un mal testimonio. ¿Cuál debe de ser tu respuesta a lo que tú lees en la Biblia? Y tiene que ser como la del Señor, un carácter absoluto y obedecer. Ajá. Dice, hay que ser recibida y obedecida. Recibida y obedecerla. Ajá. Entonces, subrayan esa parte y pregúntate, ¿tú recibes la palabra de Dios? ¿La haces? ¿La obedeces? ¿O hay algún área en tu vida cuando dices, no, pero Dios me va a perdonar por eso? Eso no puedo dejar. No, yo voy a seguir mintiendo porque a mí me gusta mentir, ¿no? El otro día estuve en casa de alguien y pregunté al esposo dónde había estudiado y me dijo en una escuela y hablé con su esposa después y me dijo, no, él no estudió, es autodidacta. ¿Por qué me mintió? Es que siempre miente. En lo que él quiere que la gente cree, miente. Y está mostrando que él no conoce a Dios. Yo sigo con algo que no agrada a Dios y no estoy luchando para obedecer. A veces luchamos con cosas, pero luchamos. La Biblia dice que tiene que ser recibida y obedecida, pero una respuesta impía es por el orgullo, la terquedad, ¿no? Así como uno no quiere oír lo que Dios dice. Sí, voy a la iglesia, pero entra y sale. Yo no quiero oír. Es nada más ya cumplí, ya fui a la iglesia, ¿no? Y subrayé lo último también, la marca de la verdadera humildad y santidad, por otra parte, está en el hombre que tiembla a mi palabra. ¿Temblamos, chicas, a su palabra? ¿Tenemos un respeto asombroso para Dios y su palabra para cumplir lo que Él me pide? Nada más pienso, no cumplo lo que Él me pide, ya estoy así mal. No, yo quiero cumplir lo que Él me pide y siempre estoy en la lucha para cumplir con lo que Él me pide. A veces no lo logro, a veces pierdo la paciencia, pero me levanto otra vez y busco al Señor. Así es que en la pregunta número 8, ¿cuál es la respuesta apropiada a la palabra de Dios? La respuesta apropiada es lo que leímos ahí. Hay que oírla y recibirla y obedecerla. ¿Y cuál es la respuesta impía? Es ser orgullosa y terca y querer mi propio camino. Podemos ser como Griselda. Ay, Dios, no quiero obedecer eso. Tú sabes que no quiero obedecer eso, pero quiero hacer lo que te agrada a ti. Ayúdame a hacerlo. Es diferente. Eso no es una respuesta impía. Eso es ser sincera con Dios y pedir su ayuda. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Tú tienes una respuesta de querer recibir la palabra y obedecerla? ¿O tienes una respuesta impía y sigues en tu pecado? Tenemos que rendir cuentas al Señor, chicas. Yo añoro bendición para sus vidas y a veces no hay bendición. A veces no hay gente que se salva porque ven que mi vida no concuerda con lo que yo predico.
Así es que al lado de este último párrafo vamos a poner un número 8 y en la página 383, al lado de la pregunta 8, vamos a poner la página 146. Mucho para pensar, ¿no? Y vamos a dejarlo ahí porque ya se nos está acabando nuestro tiempo. Pero no me gustaría que esta lección entrara y saliera. La verdad, conocer la verdad nos transforma, nos da paz. Puedes estar con una cierta preocupación, por decirlo así, por la salud de tu hijo, ¿no, Gloria? Pero por dentro confías. Y por eso tú puedes vivir en paz y la gente te va a ver. Así es que tenemos que usar esta lección, lo que hemos visto, para examinar nuestros corazones. ¿Quién quisiera orar para decirle a Dios que queremos tener una respuesta que le agrada en nuestras vidas? ¿Quién quisiera orar? Maru. Yo, Ok. hermanitas. Mira, Maru te ganó. Muy bien. Vamos a orar con Maru. Padre Santo, Señor bendito, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Señor, pues nos vemos ante una disyuntiva. ¿Obedecemos o no obedecemos? Escuchamos tu palabra solo sin el menor sentido para nuestra vida. Dejamos que entre por un oído y salga por otro. Señor, por favor, te suplico nos ayudes a mí y a todas mis hermanas a hacer tu voluntad. Queremos obedecerte, Padre. Tenemos luchas porque el pecado nos asedia, nuestra propia concupiscencia, las tentaciones. Todo esto nos saca de la verdad que eres tú. Y yo te ruego, Padre, que nos des permiso de honrarte, de bendecirte con nuestro testimonio. Danos, por favor, la sabiduría para andar en tus caminos. Danos, por favor, la sabiduría de amarte de verdad. Señor, por favor, bendice a cada una de mis hermanas en su familia, a cada una grandemente. Y gracias por la vida de Elenita, que tan amablemente y dispuesta siempre nos ayuda a entender lo que este libro maravilloso nos enseña. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Te damos las gracias. Amén.